Van a ver, claro, estás, claro. Porque es que con esto me quedo sin poder. Bien. ¿Listo? ¿Quieres probar otra vez, por favor, las diapositivas? Sí. Listo. Muy buenos días para todos, para todas y para todos. Muchas gracias por su espera. Estábamos aquí resolviendo unos problemas técnicos y usualmente no hacemos nuestras presentaciones de manera híbrida. Entonces, muchísimas gracias por su paciencia. Y es para mí un placer presentarles a Sandra Rocío Ramírez Clavijo, una de nuestras profesoras de la facultad. Sandra realizó su pregrado en la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá. Después realizó su maestría con énfasis en genética humana en la Pontificia Universidad Javeriana y después realizó su doctorado en la Universidad de Val-Marne en París 12. Ella es profesora titular de nuestra facultad. Además es directora del Grupo de Investigaciones en Ciencias Básicas Médicas e investigadora senior de MinCiencias. Muy chévere. Y su investigación está enfocada en la identificación de biomarcadores con el fin de apoyar herramientas de diagnóstico para cáncer de seno y próstata y en nanocompuestos como vehículos de medicamentos anticáncer. Muchísimas gracias, Sandra, y bueno, pues estamos aquí en esta presentación híbrida. Muchísimas gracias, adelante. Ok, bueno, un cordial saludo para todas las personas que están en este momento conectadas y para las que están aquí presentes en esta conferencia. Entonces, básicamente, hoy les voy a hablar sobre el efecto de la radiación con fotones de alta energía en la actividad celular, principalmente modulada por sustancias que van a modificar la apertura o cierre de canales iónicos, y básicamente lo que hemos medido en este estudio es la conductividad y permitividad celular en este sistema. Mi presentación pues tiene un propósito de compartir con ustedes unos resultados muy preliminares de lo que es la propuesta de investigación que acabo de mencionarles, pero también es con el objetivo de contarles cuáles fueron mis actividades el año pasado durante 6 meses que tuve pues un periodo sabático. Entonces, durante ese periodo sabático me dediqué a realizar parte de los experimentos del proyecto que les voy a presentar hoy. Hice una pasantía en Alemania, en la ciudad de Göttingen, donde me entrené en la técnica de CRISPR-Cas9. Y también, pues, como si fuera poco, como si no tuviera tiempo, escribí un capítulo para un libro de patología dirigido pues a médicos patólogos, donde mi capítulo es el número 1 sobre la biología molecular aplicada a patología. El centro de la presentación de hoy va a ser entonces el tema de cáncer. Hablaré brevemente de lo que es la epidemiología, enfocada pues más al cáncer de seno, que es el tema al cual me dedico. Hablaré algunas características del cáncer, pero desde el punto de vista de celular. ¿Qué está pasando con esa célula que se transforma? Y cuando llegue a la célula, haré una profundización en el tema de la membrana, porque el interés del presente estudio es hablar de los canales iónicos que están pues presentes en la membrana celular. Esta membrana celular pues presenta unas características físicas que en el grupo de investigación ya tenemos experiencia para tratar de identificarlas mediante un equipo que tenemos que nos permite medir la bioimpedancia y varias de las características físicas. Entonces, voy a presentarles unos resultados preliminares, o sea, soy clara en eso, son resultados preliminares a los cuales todavía les falta pues un análisis estadístico, pero pues quiero hacer un adelanto de ellos y mostraré principalmente los resultados obtenidos en un modelo en donde tenemos células cultivadas en el laboratorio que fueron expuestas a diferentes moduladores de la actividad de los canales. También hemos hecho algunos experimentos relacionados con irradiación de células a dosis que normalmente se utilizan para tratar a pacientes con cáncer, pero pues no presentaré esta parte de los resultados, dado que todavía hay algunos aspectos técnicos que debemos entonces arreglar antes de dar inicio a esa parte. El cáncer entonces se considera pues un grupo de enfermedades que está causado por la disfunción de la célula. Es una enfermedad que se inicia directamente en una célula
que almacena mutaciones y en un momento determinado esas mutaciones la inducen a transformarse para generar entonces más adelante un proceso o una masa tumoral en caso de que se trate de un tipo de cáncer sólido. Son muchos los factores que inducen a esos cambios a nivel celular y realmente es una enfermedad que despierta un gran interés público, dado que tiene una tasa de incidencia y de mortalidad que va en aumento. Como es conocido, la población a nivel mundial cada vez tiene una esperanza de vida mayor, lo que implica que a mayor esperanza de vida, la probabilidad de desarrollar un cáncer también aumenta. Y una de las explicaciones, hay muchas, pero una de ellas tiene que ver con que cuando las células reciben mutaciones, que de hecho diariamente casi que nuestras celulitas reciben o sufren alrededor de 400 mutaciones, pero tiene sistemas que les permiten repararlas. En caso de que esto no ocurra y que realmente esa alteración no se repara, la célula tiene varias opciones. Una de ellas es entrar en unos estados de senescencia donde ellas conservan esa información del daño que tienen, pero no se dividen. De esta manera evitan que sea transmitida o que fluya esa información genética alterada. A medida que avanzamos en edad, el número de células senescentes aumenta en nuestro cuerpo. Entonces, eso va a aumentar el riesgo para desarrollar enfermedades, y entre ellas el cáncer. Entonces, se considera a la senescencia como un evento protector en etapas tempranas de la edad para desarrollar cáncer, pero en etapas tardías aumentaría el riesgo a desarrollarlo. También es importante hacer énfasis en estudiar o desarrollar técnicas de diagnóstico temprano. El cáncer a veces yo lo estudio y lo veo como si fuera un sistema que rápidamente evoluciona, dado que para poderse desarrollar él tiene que superar muchas barreras. La primera de ellas es arrancar en un proceso de transformación y la segunda de ellas es básicamente superar las barreras que el cuerpo mismo tiene para evitar su crecimiento. Entonces, la idea y la mayor parte de los estudios se debe enfocar principalmente a su detección temprana antes de encontrarla en estadios más avanzados, ya que las células tienen una tendencia a conquistan el vecindario, se apoderan de ese vecindario produciendo sustancias que lo modifican y posteriormente pueden llegar a modificar tejidos mucho más alejados, porque su poder de conquistar realmente es muy alto. Y entender pues las características de lo que pasa en las células ayuda a identificar biomarcadores que son eventos o moléculas que permiten detectar que hay un cambio en ese tejido y que probablemente nos permita detectar el cáncer de manera más temprana. A nivel mundial, el número de casos de cáncer para el año 2020 estaba alrededor de 19.3 millones de personas, en donde podemos apreciar que el cáncer de seno ocupa el 11.7%, o sea, realmente es muy frecuente. Ok. En mujeres vemos que el cáncer de seno pues es el principal tipo de cáncer que se presenta. Por eso pues mi interés por estudiarlo y por aportar pues al conocimiento de esta enfermedad. En Colombia tenemos que en el año 2020 el cáncer de mama representó el 13.7% de los casos reportados para ambos sexos y causó aproximadamente 4.411 muertes. La idea es seguir con los esfuerzos para tratar de disminuir este efecto en la mortalidad de la población. ¿Qué sucede en la célula para que se llegue a producir realmente esta enfermedad? Entonces, la célula sufre un proceso de transformación en donde se modifican su metabolismo, sus organelos, su forma, sus programas genéticos. Principalmente, pues hay cambios a nivel de la membrana, hay cambios a nivel de los programas genéticos que la célula activa. A ella le interesa más en ese momento proliferar que encargarse de otros tipos de actividades. Pierde la inhibición por contacto, es decir, normalmente una célula cuando prolifera, cuando se divide y encuentra que hay vecinas muy cercanas, detiene
ese proceso de división celular. En el caso de una célula transformada, no le importa y por eso pues puede crecer por encima de su vecindario. También se reorganiza el citoesqueleto, haciendo una especial preferencia a tener una morfología que le facilite la proliferación, que casi siempre es esférica. A nivel de genoma, pues tenemos cambios, es una célula que tiene una alta inestabilidad genómica, entonces se presentan rearreglos posteriores a los que indujeron la transformación de la célula y generalmente pueden haber mutaciones heredadas, que es cuando se presentan cánceres a edades muy tempranas, allí se debe sospechar que hay un componente heredado y también ocurren mutaciones a nivel somático, que son células que ya forman parte de los tejidos. Esa inestabilidad entonces hace que continuamente el genoma de la célula cancerosa vaya cambiando. Y por ende, todos esos cambios llevan a lo que ya les mencionaba, un cambio en la morfología que facilite la proliferación. A nivel de actividad, pues a ella le interesa proliferar, conquistar, invadir y transformar ese microambiente para favorecer la captación de nutrientes, la obtención de energía y continuar su expansión. Y hay unos eventos importantes en esa actividad que tiene que ver con las vías de transducción de señal. Normalmente, a nivel de membrana, como la imagen que tenemos acá, se reciben todas las señales. Algunos científicos han considerado que la membrana puede ser el cerebro de la célula y no el núcleo. ¿Por qué? Porque es allí donde llegan las diferentes señales, la célula es capaz de captar las señales y transmitir la información al interior. No necesariamente esa señal que llega se introduce o se incorpora a la célula. En la mayoría de los casos permanece a nivel de membrana, pero sí el mensaje pasa al interior de la célula. Es como cuando llega el cartero, él no entra a la casa a entregarnos la información, él la deja en el buzón, pero hay una manera de transmitir esa información al interior de la célula. En cáncer, muchos de los componentes de estas vías de transducción están alterados, sufren mutaciones, por ejemplo, los ligandos, puede haber una mayor cantidad de ligando, de receptores puede haber una mayor cantidad de esas proteínas o alguna de las que forman la cadena de proteínas ya al interior de la célula también puede verse afectada en su expresión y todo ello con el objetivo de que la célula pueda proliferar. Es así como entonces el cáncer es una enfermedad donde se afecta la proliferación celular, se aumenta. Particularmente, pues aquí tenemos algunos eventos que se estudian en cuanto a por qué se aumenta la proliferación y es lo que se llama los hallmark o las contraseñas del cáncer. Entonces, alteración en la proliferación, alteración en la muerte celular, es decir, la célula no le interesa morir, entonces ella bloquea de alguna manera la activación de ese programa genético. Es una célula que continuamente está estresada. Su estrés es seguir conquistando, invadiendo, y por ende esos procesos de estrés hacen que haya inestabilidad genómica, entre otras cosas. Le interesa la angiogénesis porque a medida que aumenta el tamaño de esa masa tumoral, hay células que pierden la posibilidad de recibir oxígeno o recibir nutrientes. Entonces le interesa activar la angiogénesis para crear nuevos vasos sanguíneos y que de esta manera se irriguen las células y puedan recibir nutrientes y oxígeno. Es evidente que ella también tiene estrategias para evadir el sistema inmune, cambiando componentes de su membrana celular. Y finalmente también en esas actividades para conquistar tejidos, entonces le interesa mucho activar la metástasis, que implica perder la capacidad de adherirse para soltarse de la masa tumoral y poder entonces viajar a través de el torrente sanguíneo, el torrente linfático y conquistar otros tejidos. Entonces, fíjense que por eso no es tan fácil encontrar una cura única a esta enfermedad. Entre más avance la enfermedad, pues mayor cantidad de eventos se tienen que controlar. Pero si tomamos una célula in situ que apenas se esté desarrollando inicialmente, sería lo ideal. En cuanto a la membrana celular, ya he mencionado que es una barrera, que puede ser el cerebro de la célula, porque allí se reciben muchas señales. En una célula cancerígena, entonces se sabe que la membrana contribuye al desarrollo
progresión, migración e invasión de las células. Es decir, que básicamente ella es la que está regulando todos los programas o de alguna manera coordinando todos los programas para poder cumplir con ese cometido. Se ha visto que los componentes fosfolipídicos de la capa interna de esa membrana cambian con relación también a la capa externa, es decir, que sí hay una modificación en la concentración de esos fosfolípidos a nivel de la membrana celular en células cancerígenas. También se ha visto que, como ya les he comentado, ella en su objetivo de conquistar las células vecinas y las de otros tejidos, entonces genera modificaciones a nivel de sus canales iónicos. En este caso, pues vemos un canal iónico de sodio, en donde básicamente lo que se ha observado es que aumenta la expresión de las proteínas que conforman esos canales, lo cual se refleja en que habrá una mayor cantidad de canales que permite un aumento en el flujo de iones. Y eso pues ya se ha encontrado claramente mutaciones en los genes que codifican para proteínas de canal de sodio dependientes de voltaje, de potasio, de calcio y de cloro. Particularmente en el caso de cáncer de seno existen varias terapias que se aplican para el paciente y entre ellas está el uso de algunos medicamentos, como por ejemplo el tamoxifeno. El tamoxifeno entraría directamente a la célula gracias a su estructura molecular, pero al ser metabolizado se generan varios productos. Uno de esos productos lo vemos aquí en la imagen de color verde, es un producto que está uniéndose a canales de sodio. Entonces allí podemos de alguna manera corroborar que sí existe posiblemente un manejo o una modulación de esos canales de sodio, no solo en la célula transformada, en la célula cancerígena, sino también que pueden ser posibles blancos para tratamientos antimodulares, anticancerígenos, perdón. Los canales iónicos entonces son poros hidrofílicos que permiten pues realmente el flujo de iones. Ellos modulan varias actividades a nivel celular, como por ejemplo el movimiento de la célula. Entonces, aumento en la expresión de proteínas de estos canales hará que la célula se mueva más fácilmente. También participan mucho en varias vías de transducción de señal. Regulan la activación transcripcional de algunos genes, la progresión en el ciclo celular, que es clave para aumento de la proliferación, y también contribuyen a la progresión del desarrollo del tumor y la metástasis. Por eso también son de gran interés tratar de modular, inhibir o activar los genes según se requiera la actividad o la respuesta para poder usarlos también como tratamiento anticancerígeno. Particularmente el canal de cloro se ha relacionado con aumento de metástasis, o sea, mutaciones en el gen que codifica para proteínas de ese canal. El canal de potasio dependiente de voltaje también y contribuye a un aumento del volumen celular, a la proliferación y apoptosis. El de calcio también estaría regulando los procesos de apoptosis dependientes de P53 y el de sodio estaría de alguna manera también promoviendo la angiogénesis y la resistencia a la apoptosis. Esto quiere decir que sí es una buena idea probablemente actuar sobre ellos. Los 3 medicamentos que usamos en el proyecto son la bufalina, que actúa como un activador del canal del calcio, el tamoxifen, que es un medicamento ya muy reconocido para el tratamiento del cáncer de seno, en donde pues, los tumores presentan receptores de estrógenos. El tamoxifen, al parecer, inhibe o hay pues referencias bibliográficas que indican que inhibe los canales de calcio y también inhiben los canales de cloro. Usamos 2 sustancias, una que es la bufalina, que tiene una acción opuesta al tamoxifen para el canal de cloro, que es activarlo, y el péptido NS1643, que también ejerce una acción contraria al tamoxifen sobre el canal de potasio. Entonces, básicamente, la importancia de trabajar sobre canales iónicos como posibles blancos de terapia se viene pues en crecimiento, en desarrollo y particularmente cómo modular la actividad de esos canales. Se ha propuesto incluso usar la técnica
de CRISPR-Cas9 para hacer una edición genética y modular la expresión de las proteínas que integran esos canales. En el estudio entonces hemos hecho mediciones de bioimpedancia porque nos interesa, en el grupo pues ya hemos desarrollado varios proyectos en este contexto y nos interesa saber qué tanto las células y los tejidos impiden el flujo de la corriente eléctrica. Para ello entonces vamos a estudiar propiedades eléctricas, en este caso pues sería de células, unas líneas celulares, mediante la técnica de espectroscopía de impedancia, ACE. Allí se aplica un voltaje al sistema con una pequeña amplitud y una frecuencia conocida. La bioimpedancia se expresa como una relación entre lo que es el voltaje y la corriente. Requiere de varios sensores. En el grupo de investigación nosotros hemos construido los propios sensores. Usando técnicas de fotolitografía hemos construido los primeros sensores. También hemos comprado sensores comerciales. Hemos ensayado de verdad varios sensores para ver cuáles son los que se adaptan mejor al sistema que tenemos. Lo que ustedes pueden apreciar un circuito eléctrico asociado pues con la membrana y básicamente este circuito es la base de los datos que les voy a presentar a continuación. Esta es una publicación que hicimos en el año 2021, en donde estábamos estrenando el equipo, es un equipo LCR que nos sirve para hacer esas mediciones en células y las podemos hacer en oscuridad o también utilizando diferentes láser de longitud de onda que nos permite ver la respuesta del sistema a esos láseres. Los resultados que les voy a mostrar hoy, todos son en oscuridad. El objetivo entonces es determinar si la modulación de la actividad de los canales iónicos y la irradiación ionizante de alta energía cambian las propiedades bioeléctricas de la línea celular de cáncer de seno MCF7 y pues una línea que se utiliza como modelo normal, que son los fibroblastos 3T3. En la metodología entonces usaremos células MCF7 y 3T3 que serán sometidas a diferentes concentraciones de los moduladores de la actividad de los canales, como el tamoxifen, el péptido y la bufalina, cada uno a 3 concentraciones diferentes. De ellos, entonces, vamos a tener tiempos de exposición de 1, 2, 3 y 4 días. Es decir, que posterior a la adición de estos medicamentos, esperamos 1 día, 2 días, 3 días para hacer las mediciones. De manera paralela, porque pues tenemos que verificar si las células se están muriendo o no con el tratamiento y que de pronto las mediciones pues no correspondan a un sistema con presencia de células. Entonces hicimos una prueba de viabilidad utilizando un reactivo que se llama resazurin. Esta es una molécula que la célula incorpora y la mitocondria lo metaboliza, produciendo la resorrufina, la cual se puede medir pues por técnicas de espectrofluorometría, y esas mediciones, para que las tengan en cuenta, se hacen a 4, 6, 12, 24 y 48 horas. Es una excelente técnica porque nos permite hacer un seguimiento de qué le pasa a las células durante esos días. Es decir, después de 2 días, por ejemplo, de exposición a esto, podemos saber a las 4 horas, a las 6, a las 12 después pues, de haber retirado el tratamiento que le ha pasado a la célula. Por otro lado, las mismas células las irradiamos a diferentes dosis. Esto es utilizando el gantry de la Fundación del CCA del Country, que es el Centro de Cáncer de Country, con quien pues tenemos el permiso para hacer este tipo de experimentos. Entonces usamos la máquina en la cual los pacientes se ubican para ser irradiados. Entonces se creó un molde de parafina con unos tubos de 15 mililitros, en cuyo interior encontramos pues, los tubos Cependor con las células. Y de esta manera, pues calculando las dosis que necesitamos en Grace, podemos irradiar las células. A ellas también la idea es medirles la bioimpedancia y medirles la viabilidad. De aquí en adelante solo les voy a mostrar los resultados de esta parte, porque realmente sería muy largo poderles presentar todos los datos y la parte de irradiación, pues tenemos que hacer ya algunos ajustes para arrancar con los experimentos ya completos.
Entonces, en la metodología, aquí les presento el de LSR, que este equipo también ha sido usado aquí en la universidad, por ejemplo, para diferenciar entre diferentes cándidas, especies de cándidas. Entonces, es un equipo muy sensible que nosotros pues hemos hecho publicaciones porque nos permite diferenciar entre líneas celulares. Entonces, la respuesta de una célula normal o la respuesta de una célula cancerosa es diferente. Y este equipo es capaz de detectar esas diferencias, que es una segunda publicación que tenemos. Este es el montaje, es un montaje netamente hecho por estudiantes de pregrado en el año 2018 como parte de la tesis de ellos. Y hay 2 estudiantes de maestría que también han hecho sus trabajos haciendo mediciones en diferentes montajes. La viabilidad entonces la medimos colocando las células en placas de 96 pozos. Para ello usamos 15.000 células y estas celulitas, los montajes se hacen por triplicado, tenemos las células en los pozos y una vez se finaliza la incubación de ellas con los diferentes tratamientos, procedemos a adicionar el resazurín y hacer las respectivas mediciones de fluorescencia. Entonces, básicamente, les mostraré resultados de cómo los modelos utilizando concentraciones de tamoxifeno, bufalina y el péptido en los tiempos de incubación en días y tiempos de incubación de resazurino de medición en horas. Hemos medido entonces capacitancia, resistencia en paralelo, datos de impedancia en Z y ángulo de fase que se da en grados y construimos una curva de susceptancia que de aquí en adelante me referiré a ella como la transconductancia, para ver pues la relación entre los cambios de la corriente de salida que dependen básicamente de la frecuencia y de la capacitancia del sistema. Entonces, hicimos todas estas mediciones a las soluciones solas, es decir, las que tenían tamoxifeno más el medio cultivo, bufalina más el medio cultivo, a las células sin tratamiento, para comparar cómo se comporta una célula no tratada en un medio de cultivo y qué pasa con las células que están tratadas con esos 3 reactivos. Aquí tengo pues una foto, un aumento de 8X de las células después del tratamiento de tamoxifeno. No puedo mostrarles todas las fotos de todos los diferentes casos, pero pues es como para que tengan una idea. Entonces aquí ya presentamos en primera medida los resultados de las mediciones de capacitancia, resistencia, la transconductancia, impedancia y el ángulo de fase para cada uno de los tratamientos. Estamos viendo cómo se comportan las soluciones con presencia de tamoxifeno. En estas gráficas estamos viendo cómo se comportan las celulitas solas para el día 1, 2, 3 y 4, que son los tiempos que ellas van a permanecer en cultivo. Entonces, voy a usar estas 4 gráficas para comparar con cada uno de los tratamientos que hicimos. Entonces, aquí tenemos las células no tratadas y aquí tenemos los resultados. Ay, falta una imagen ahí. Bueno, quedó superpuesta, sí. Entonces, básicamente lo que tenemos es el resultado de las células no tratadas frente a las células que sí han sido tratadas. Cuando usamos tamoxifeno a 10 nanomolar o a las diferentes concentraciones, realmente vimos como pocas diferencias. Aquí vemos a una concentración de 25 nanomoles. Si ustedes observan en estas gráficas, siempre por cada día los puntos están como muy superpuestos. Ya con el tamoxifeno, en algunos puntos de la gráfica, por ejemplo, a frecuencias menores o a frecuencias mayores de 10 a la 4, ya se nota algunos cambios, teniendo pues un punto como de cambio drástico en el comportamiento de la curva. La resistencia, entonces, en los puntos a bajas frecuencias tenemos unas altas resistencias que van cambiando a medida que aumentamos la frecuencia. Aquí podemos apreciar que sí hay una separación de esas curvas, es decir, que sí tenemos un efecto y que cambia dependiendo del día de incubación. El día, por ejemplo, el rojo es el 2, el verde es el 4, es decir, que sí tenemos una respuesta diferencial. Para saber si esas diferencias que apreciamos, por ejemplo, en transconductancia, podemos
definir claramente que hay un cambio en el valor de este pico, que son células incubadas después de un día con el tamoxifen, si tenemos una disminución por debajo de 0.03 de este valor. Lo que nos está diciendo, bueno, aquí está casi alto, más o menos igual. En la siguiente sí veremos un cambio que es más drástico. Esto nos está indicando que sí tenemos un cambio generado por la respuesta del sistema a ese voltaje que estamos aplicando. Claro, lo que les estoy mostrando son datos que yo llamaría crudos, a los cuales todavía nos falta el manejo estadístico, porque tenemos que hacer más repeticiones. Entonces, hay que considerar eso para poder establecer si realmente también las diferencias son significativas o no. Entonces, en ese caso, pues debemos hacer un manejo estadístico. Aquí tenemos a una dosis más alta de tamoxifen. Entonces, los cambios a nivel de resistencia los percibimos, pero en menor proporción que en los anteriores. Básicamente el tamoxifen no nos está moviendo esas mediciones que nosotros hemos hecho con respecto a la bioimpedancia. Cuando las células las incubamos con el péptido, vamos a observar que tenemos nuevamente las gráficas de los resultados del medio solo con el péptido, las células sin ningún tratamiento, que me van a servir para comparar. Entonces, aquí sí, ya con más emoción les puedo decir que vemos un cambio drástico en la transconductancia. Si ustedes observan los valores, aquí el máximo sería 0,3 y aquí tenemos un aumento para el día 2, el día 3 y 4, mientras que el día 1, observemos, se nos está diferenciando de los anteriores y tiene un valor mucho menor de la transconductancia. También vemos cambios a nivel de la capacitancia a frecuencias básicamente similares. Vemos que la curva que corresponde al día 1 tiene una diferencia con respecto a los otros tratamientos. Entonces, probablemente la incubación con este péptido, los efectos sean mucho más rápidos, es decir, que se observen durante el primer día, mientras que ya los siguientes días 2, 3 y 4 no hay una diferencia pues realmente que se pueda observar, lo que nos indica que puede haber de pronto una saturación del sistema o simplemente que basta con el uso de concentraciones mucho más bajas. En cuanto a la impedancia, vemos también una diferencia de respuesta para el día 1, que es la curva que vemos en negro. Si ustedes se dan cuenta, el péptido nos movió malas mediciones, es decir, allí notamos mucho más fácilmente las diferencias del sistema y de respuesta de las células frente a ese estímulo eléctrico que nosotros estamos imprimiendo. Ya a 50 nanomolar, los cambios ya no son tan evidentes como lo veíamos a 10 nanomolar. Y este 50 micromolar es una concentración todavía mucho más grande, entonces vemos que sí podría haber algunos cambios, pero insisto, para determinar si son significativos, pues tendríamos que aplicar algunos estadísticos. Sin embargo, observamos que con el péptido sí parece haber una diferencia en la respuesta. Finalmente tenemos la bufalina. Igual, las mediciones del medio con el reactivo y las mediciones de las células solas que vamos a utilizar para hacer las diferentes comparaciones. Entonces, aquí tenemos la bufalina a 50 nanómetros, donde prácticamente hay unas pequeñas diferencias en esta curva de transconductancia. Aquí pues no notamos diferencias y más bien vemos que pues el sistema como que llega a una estabilidad. En cuanto a la impedancia, sí podemos observar que hay algunos cambios de acuerdo a los días, es decir, que la impedancia sí nos puede de alguna manera orientar a que hay efecto diferencial en cuanto al tiempo que están las celulitas expuestas al reactivo. Aquí tenemos bufalina a concentración 250 nanomolar, a 500 nanomolar, y pues realmente ya a estas concentraciones no vemos mayores diferencias con respecto a las células no tratadas. Pasando ya a entender si esos reactivos están matando las células o
por lo menos inhibiendo su actividad, la actividad mitocondrial, que es lo que nosotros podemos evidenciar utilizando el resazurín. Como les comenté, tenemos mediciones a las 4, 6, 12, 24 y 48 horas. ¿Qué podemos observar? Que a las 4 horas, a la dosis más alta de tamoxifeno el día 4, pues sí tenemos una disminución más o menos hasta el 70% de esa viabilidad celular. Es decir, que el tamoxifeno sí está afectando las celulitas, pero sobre todo en este caso lo veríamos en el día en el mayor día de incubación 4, pero a una dosis de 50 nanomolar. En las anteriores dosis, curiosamente, pues a las 4 horas todavía la actividad metabólica no ha sufrido cambios. A 6 horas se comporta más o menos similar, pero ¿qué ocurre a las 12, 24 y 48 horas? Se está restableciendo la actividad celular. Entonces ahí uno puede pensar varias cosas. Uno puede decir, bueno, es que con el tiempo probablemente tenemos más células en el cultivo, o de pronto algunas sí murieron, pero otras no, y las que no murieron, pues aquí están manifestando su actividad metabólica. Con respecto al péptido, podemos observar que la dosis más alta, que es 50 micromolar, sí está causando aparentemente una disminución en la supervivencia celular. Y eso se mantiene para las 6, para las 12 horas, para las 48 y para las 24. Por ejemplo, para las 48 horas vemos una disminución para el día 4 de casi el 60%. Entonces, el péptido sí de alguna manera está afectando las células. ¿Y qué pasa con la bufalina? La bufalina sí está afectando drásticamente ese porcentaje de viabilidad celular. Entonces, observemos que a la dosis más alta, que es 50 micromolar, el día 4 pues ya no tenemos prácticamente evidencia de esa actividad metabólica. Entonces, esto es interesante porque ahora nos toca corroborar justamente, buscar la manera de poder comparar estos resultados frente a los resultados de bioimpedancia, porque probablemente en este día 4 no tengamos células allí presentes en ese sistema. Entonces ahí esperaríamos que se parezca mucho a las mediciones donde hay ausencia de células. Podemos concluir entonces que el péptido sí nos está cambiando la respuesta de la célula a ese estímulo, que sí está influyendo probablemente en el flujo de iones, que el tamoxifeno realmente vimos que no movió para nada nuestros valores obtenidos, y la bufalina pareciera que no moviera tampoco drásticamente las mediciones para bioimpedancia. Sin embargo, ella sí nos está afectando la supervivencia celular. Estas son las referencias de algunas de las presentaciones que hice, y aquí pues simplemente para mostrarles que mi pasantía la hice en este Instituto de Farmacología en la ciudad de Göttingen, en Alemania. Mi directora fue la profesora Laura Celarayán, que pues por puras coincidencias ella es de origen argentino. En el laboratorio de ella modifican células IPS, que son células madre modificadas a partir de fibroblastos o de otro tipo de células que se obtienen, pues células madre con características muy similares a las células madre que no se han comprometido en ningún proceso de diferenciación. Ellos utilizan CRISPR-Cas9 para editar genes de pacientes, o sea, de muestras de pacientes que tienen alguna enfermedad cardíaca y que están en lista de espera para trasplante. Entonces, esas células las transforman primero, arreglan, por decirlo de alguna manera, los genes mutados, los cultivan sobre parches, y los parches entonces se los colocan a los pacientes, y esto les da por lo menos unos días más de espera mientras ocurre el trasplante. Este es uno de los equipos que más me impresionó, porque es el equipo que permite seleccionar una sola célula para poderla colocar en una placa que tiene 96 pozos. Entonces, de esta manera, las células, después de habérseles editado el genoma, se colocan en los pozos y se pueden estudiar para saber, se dejan crecer claramente, se obtiene
material genético y se puede saber si esa célula sufrió o no el proceso de edición génica. Y aquí pues simplemente unas fotografías de algo que me llamó la atención. Los estudiantes de doctorado del instituto son coronados por su director de tesis. Luego el director de tesis tiene que llevarlos en un carrito hasta la plaza central del pueblo. En Göttingen todo el mundo se entera cuando el estudiante ya ha sustentado su tesis y está próximo a graduarse. Entonces es una cosa que de pronto nos da ideas para implementar. Y pues ya finalmente no voy a explicarles estas tablas, son algunas ANOVAs que hemos hecho, donde sí notamos que en las medidas de viabilidad sí tenemos diferencias significativas. Y pues quiero darles las gracias entonces por su atención y estoy atenta a sus preguntas. Sandra, muchísimas gracias. Aquí vamos a darle prelación a los que estamos aquí presentes, ¿sí? Y yo, claro, ustedes que son los que... ¿Preguntas? ¿No? Yo sí tengo una pregunta, Sandra. En la gráfica que nos mostrabas, que entonces la bufalina tenía efectos tanto en el canal de calcio como en el canal de cloro. Sí. ¿Sí? Entonces, digamos, aquí tú podrías empezar a hipotetizar con estas concentraciones y con estas cantidades no sé, con los distintos tratamientos, uno no podría saber si el efecto es en un canal o en el otro y cómo eso entonces afectaría la viabilidad de las células. No, por ahora uno no puede saber. El paso siguiente que habíamos pensado era, por ejemplo, causar un silenciamiento de genes que codifiquen, por ejemplo, para proteínas del canal de calcio o del canal de cloro. Y ahí podríamos, haciendo experimentos similares, saber si depende de uno o de otro. La otra opción también es medir las concentraciones de esos iones en el medio de cultivo para saber si tenemos una mayor cantidad de esos iones o Claro, menor. entonces poder determinar si la bufalina está en un canal o en el otro. Exacto. Y ver entonces el efecto. Claro. Y entonces sumo que el CRISPR-9 sería para poder entonces inactivar los canales directamente. Exacto, para editar los genes Sí, que claro. codifican para esos canales. Sin y con los efectos de la medicina. Exactamente. Listo. Yo tengo otra pregunta, ya más como curiosidad. Entonces, en esos experimentos con la bufalina, el tamoxifeno y demás, ¿los cruzan con el experimento de radiación o una cosa es la medicina y otra cosa es la radiación? Son dos cosas diferentes. Listo. Lo que pasa es que en la radiación queremos ver también si hay cambios en la bioimpedancia y en los experimentos previos que hemos hecho, yo no sé, yo esperaba que después de irradiar esas células ellas murieran. No sé si el caso de Alejandro sea el mismo o no, pero ellas no mueren. Entonces, o sea, cuando uno hace los porcentajes de viabilidad, encontramos que realmente no hay diferencias significativas. Entonces, lo que queríamos ver es si hay cambios a nivel de bioimpedancia, cambios a nivel de viabilidad, midiendo con otra técnica citométrica. Y actualmente tengo un nuevo reactivo que me va a permitir medir daño a nivel del DNA. Porque con la radiación uno espera que se haya daño a nivel del DNA. Entonces ahí ya podemos decir, no se mueren, pero sí su DNA está dañado. ¿Alguna pregunta de los aquí presentes? Sí, por favor. Sandra, muchas gracias por la presentación. Yo tengo una duda respecto a las curvas de bioimpedancia que nos mostraste con los diferentes fármacos y particularmente el péptido, la concentración que usaron para la comparación de los diferentes días, ¿cuál fue y cómo se relaciona con la mortalidad que vieron o digamos la reducción en la supervivencia con Resazurin? Ok, ahí usamos 3 concentraciones, creo que es 10, 50 nanomolar y 50 micromolar. Las concentraciones las usamos así porque fue lo que encontramos en la literatura. Entonces, inicialmente queríamos usar esas concentraciones, ver qué resultados obtenemos y después sí, de pronto cambiarlas dependiendo de en qué punto sí encontramos nosotros un cambio en la respuesta de bioimpedancia del sistema o no. Entonces son concentraciones que, digamos, apenas son de prueba. Te lo preguntaba porque, pues, justamente en el péptido se veía como un efecto muy fuerte a nivel de los resultados de Resazurin, pero en las curvas de bioimpedancia realmente no. Se ve como que hay señal en todas las muestras. Entonces me parece interesante, considerando el mecanismo de Resazurin, hasta qué punto lo que se está observando es una disminución de la actividad mitocondrial
pero no necesariamente muerte celular. Y no sé si miraron, por ejemplo, en las placas, tomaron imágenes de las células como para ver qué Sí. pasaba versus la fluorescencia resazurina y la presencia celular. De hecho, a todos estos experimentos hicimos pruebas de citometría para medir también la viabilidad, usando el reactivo Viacom que mide viabilidad. Lo que pasa es que no los hemos analizado todavía, porque ese otro sistema sí nos va a permitir corroborar lo que tú dices, y lo que estamos viendo es simplemente un cambio en la actividad mitocondrial, más no en la supervivencia de la célula. Entonces ya con las pruebas de citometría esperamos confirmar eso. Muchísimas gracias. Tenemos dos preguntas del público, ¿cierto, Verónica? Sí. Denos un segundito para poder entonces intentar activar. Pablo, por favor, adelante, gracias. Buenas, muy buenos días. Hablamos desde la Universidad Autónoma de Occidente. Aquí estamos con varios colegas y agradecemos mucho a la doctora Sandra Ramírez por su presentación. ¿Sí me escuchan? Sí, Ok, perfectamente. vale, muchas gracias. Pues soy Faruk Fontal de la Universidad Autónoma de Occidente y quisiera hacer una pregunta con respecto a la medición que realizó con la técnica de bioimpedancia. ¿Usted tuvo en consideración el efecto inductivo que generan los cables de los electrodos del equipo? Sí, previamente se hace una calibración en circuito cerrado y con condensadores. Entonces calibramos bien pues todo el sistema, incluso tenemos muy en cuenta la temperatura, porque sabemos que es un sistema también muy sensible a temperatura. No lo mencioné, pero antes de hacer todas las mediciones hacemos ese tipo de calibración. Sí, señor. Técnica bipolar. Sí. ¿Nos repite la pregunta, Pablo? Que si la técnica que utilizó fue técnica bipolar para hacer la medición de bioimpedancia. No sé, ¿me puedes contar en qué consiste esa técnica? La verdad es que no. Si utilizaste 2 electrodos o 4 electrodos. Ah, dos electrodos. Antes sí, bipolar. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, adelante, aunque tenemos un poquito de retorno, pero adelante con la pregunta, por favor. La profesora Lilia, por favor, su pregunta, gracias. No era una pregunta, yo estoy escribiendo justamente porque me pidieron que la refiriera por escrito. Me parece muy interesante porque siempre en cáncer, bueno, felicitar a la profe Sandra, por supuesto. En cáncer siempre se hace mucho énfasis, uno se zambulle mucho en el estudio del metaboloma como tal, pero la función de la membrana y su respuesta a los diferentes cambios y asociar esos cambios con ese cambio celular que se dé en la célula cancerosa me parece esencial, sobre todo el estudio de los canales iónicos, independientemente de que todavía son resultados preliminares, pero me parece que es esencial el estudio de esta función de las membranas en la respuesta propia de la célula, sobre todo en los mecanismos de la supervivencia celular. Por eso me parece muy interesante este trabajo y lo felicito, profe. Muchas gracias. Gracias. Muy amable. Una última pregunta de Carlos Fabián Muñoz. Adelante con tu pregunta, gracias. Carlos Fabián, ¿aún estás ahí conectado para que hagas la pregunta, por favor? Carlos, ¿nos escucha? Aló, ¿me escuchan? Y ahora sí, Sí, adelante te con la oímos. pregunta, gracias. Les habla Santiago Castaño de la Universidad del Valle, sino que estamos utilizando el celular de Fabián, ya, que es compañero de trabajo. Una pregunta sobre el efecto del crecimiento de las células para cada medición, es decir, la confluencia. Porque, es decir, si uno tiene en cuenta que los cultivos celulares crecen y hay un crecimiento exponencial y a veces la confluencia aumenta capas, entonces se puede estar modificando, por decir así, el algoritmo eléctrico que representa el circuito de la línea celular.
en cultivo, adicionando capas. ¿Eso se siguió o eso se mantuvo? Es decir, no sé cómo se pudo hacer para controlar que todo el tiempo se tuviera la misma densidad celular en el experimento durante todo el proceso de tiempo, añadiendo los fármacos. ¿Cómo manejaron eso? Ok. Sinceramente, eso es difícil de controlar, como tú lo dijiste. Por eso para cada experimento teníamos células no tratadas. Entonces tenemos células no tratadas para el día 1, células no tratadas para el día 2. Nosotros en las publicaciones previas que hemos hecho y en la estandarización de la técnica, sabemos que usar 30.000 células, sembrar 30.000 células el día 1, nos permite llegar a aproximadamente a 4 o 5 días de mantenimiento de esas células en donde no vamos a tener un exceso, es decir, que no vamos a tener células que van a estar estresadas por espacio o por volumen, sino que es como el número ideal para poder hacer las pruebas. Y la manera de chequearlo es tener siempre células en cultivo controlando justamente que los parámetros vayan a ser similares. Claro, uno sabe que la proliferación de esas células puede cambiar a lo largo de los días y la otra manera de chequearlo son pues por pruebas de citometría. Entonces no se las mostré, pero cada tubito, cada experimento tenía pruebas de citometría donde también allí nos puede dar una idea del número de células vivas o el número de células muertas en cada uno de los tratamientos, que son datos que todavía pues no hemos analizado para poder corroborar justamente con lo que tú estás comentando. Bueno, Sandra, muchísimas gracias. Muchas gracias por las preguntas. Nos encanta que vengan no solamente de la gente de la universidad, sino de otras universidades que nos están viendo en nuestros seminarios de investigación. Pues muchísimas gracias. Ok. Te agradecemos Gracias a muchísimo. todos. Gracias a las Gracias por la personas que invitación. vinieron, claro, a las personas que vinieron de manera presencial, a todos aquellos que nos vieron de manera virtual. Muchísimas gracias. Los invitamos, por favor, a que también visiten nuestro canal de YouTube, donde vamos a tener próximamente esta charla y pueden comunicarse con Sandra en una futura ocasión, alguna pregunta adicional y para que revisen, por favor, las presentaciones que tenemos de nuestro seminario de semanas anteriores y de semestres anteriores y también las que tendremos el resto del semestre. Pues muchísimas gracias a todos y que tengan un feliz fin de semana. Woohoo!